Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Sí, Padre Señor. Santo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Ponemos en tus manos este momento, Señor, que se haga tu voluntad agradable y perfecta, Señor. Señor Jesús, le rogamos, Padre, por el resto de los hermanos que vienen en camino a este lugar, oh Padre, o que tal vez todavía están en su casa preparándose a punto de salir. Señor, tráigalos con bien, oh Señor, límpieles el camino, Padre Santo. Glorificamos su nombre, Padre precioso. Te alabamos, te adoramos y te bendecimos, Padre. Señor. Ponemos en sus manos esta clase, Señor Jesús. Ayúdenos, Señor, a aprender de su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, oh Señor, ayúdenos, Padre Santísimo, a vivirla verdaderamente y no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra, Señor. Para todos y cada uno de nosotros, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, estábamos platicando y desde hace rato y el hermano le estaba diciendo que el compromiso primordial que tenemos nosotros aquí es con la palabra de Dios, primordialmente, ¿verdad? La palabra del Señor enseña que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y por lo tanto, pues las clases van a estar alrededor de ese tema, ¿verdad? Aunque a veces está haciendo otro tema, la santidad para el Señor, ¿verdad? Es algo muy, ¿cómo le diré? Que es muy, algo que es muy, o sea, serio, pero que uno debe de practicarlo, ¿verdad? No solamente decirlo de labios, de boca, ¿eh? Sino practicarlo, vivirlo, ¿verdad? La santidad, porque dice su palabra que Él es santo y que sin santidad nadie verá su rostro, ¿verdad? Y eso tiene un significado muy grande. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Estamos en Marcos 12, porque a mí me dijeron que la vez pasada que habían dado Marcos 11 y que seguía 12. Entonces estoy dando el primer tema del capítulo, ¿verdad? Ahora, ese capítulo es muy interesante porque trae 7 temas en total. Ustedes saben que el número 7 es el número de Dios, el número de la perfección, Amén. ¿verdad? Aquí, y el tema es los labradores malvados, ¿verdad? Esas son palabras de Jesús, ¿verdad? Nadie, voy a abrir mi Biblia para leer esos 12 versículos, primeros 12 versículos del capítulo 12. Amén. Son puros números, ¿verdad? Que de alguna manera encajan, ¿verdad? Ya me pasé, ¿no? Perdón, pero vamos a darle de lectura del 1 al 12. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el encabezado dice, los labradores malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Hermanos, yo me voy a poner de pie porque la palabra de Dios requiere reverencia. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpearon, a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros.
¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amén. Amén. Sí, esta es enseñanza, podemos sentarnos. Esta es una palabra que dio nuestro Señor Jesucristo y es una palabra profética, ¿verdad? No es cualquier palabra, sino que es una palabra que ha tenido un cumplimiento al pie de la letra, ¿verdad? Voy a comenzar leyendo, ¿verdad? Esta cosa se mete aquí, pero dice, los labradores malvados, introducción a Marcos 12. Dice, este capítulo 12 de Marcos tiene 7 divisiones o temas. 1, la parábola de los viñadores malvados, la pregunta sobre el pago del tributo a César, la pregunta de los saduceos sobre la resurrección, la contestación a un escriba sobre el principal mandamiento de la ley, la pregunta de Cristo sobre sí mismo como hijo y a la vez Señor de David, la advertencia del pueblo para que se guardasen de los escribas, perdón, y el encomio que Jesús hizo de la viuda pobre que echó en el tesoro del templo 2 moneditas, ¿verdad? Es la historia número 7. Dice, anteriormente el Señor había dicho por medio de parábolas en qué forma su reino debía de instaurarse. Y ahora explica por medio de parábolas también por qué el reino iba a ser quitado al pueblo judío para entregarlo a los gentiles. O sea, realmente a eso se refiere esta parábola, ¿verdad? Que el reino iba a ser quitado de los judíos, ¿verdad? Del pueblo judío, de alguna forma, y entregado a los gentiles. O sea, que iban a poder producir los frutos del reino, que ellos no estaban produciendo, ¿verdad? Es un tema bastante delicado, ¿verdad? No es un tema fácil, es un tema delicado, ¿verdad? Estoy seguro que si un judío oyera esto, se enoja inmediatamente, va a decir, ¿cómo puede ser posible eso? Nos están desechando estos. Pero ese es un tema demasiado delicado, ¿verdad? Realmente. Dice, los que gozan del privilegio de ser elegidos de Dios, de ser los escogidos de Dios, tienen a su cargo una viña que Él les ha encomendado y de los frutos que pertenecen al amo de la viña o dueño de la viña. Los miembros de la iglesia son administradores de Dios y tienen así un buen amo y un negocio próspero, ¿verdad? No se puede tomar el evangelio como un negocio personal, ¿verdad? O sea, eso lo debemos tener bien claro, eso es incorrecto delante de Dios. Para mayor información pueden leer en Judas, que dicen que por, ¿cómo se dice? Por lucro, fue a maldecir al pueblo de Dios, por lucro, o sea, hay del que haga eso, se las verá con el Señor. Seriamente, a menos que se arrepienta de corazón. Con el que pueden vivir cómodamente, a no ser que se porten infielmente en la administración de lo que les ha encomendado. O sea, es necesario la fidelidad a lo que Dios encomienda. A cada uno de nosotros, Dios nos da una encomienda, ¿verdad? Tal vez no lo sabemos todos cuál es la de cada quien, pero Dios nos encomienda algo a cada uno, ¿verdad? Puede ser la familia, puede ser algo en el templo, pero Dios quiere que seamos fieles a Él, principalmente. ¿Por qué? Porque Él demandará, Él pedirá cuentas. Dice, aquellos a quienes Dios arrienda su viña han de rendir cuentas a quien es de parte de Dios se las pidan, a quienes de parte de Dios se las pidan para que tengan presente lo que de ellos justamente se espera. O sea, lo que es justo que nosotros rindamos, de eso se nos va a pedir cuentas, ¿verdad? No sé si han leído la parábola de los que les dio las monedas.
Dios les pidió cuentas a cada uno, o sea, y no por nada la dijo el Señor, sino porque Él va a pedir cuentas. ¿Dónde está la parábola esa? Se me olvida. No lo recuerdo ahorita, brother, pero... ¿Cómo es la parábola de la moneda? Creo que sí, brother, de las monedas, algo así, brother. Necesitaría encontrarla para decirle. No, porque es interesante, ¿no? Sí, está ¿Qué es lo interesante. que hace hoy la gente robar? O sea, yo como los políticos. Sí, la realidad es que no tienen temor de Dios, o sea, no, y lo peor es cuando hay pastores, entre comillas, que hacen eso, ¿verdad? Eso es lo peor. ¿Por qué? Porque hacen que mucha gente se pierda, porque ya no confían, no creen, No, dicen, es no. como que no es yo no creo en religiones, creo en Dios. Que la Iglesia Católica, el Vaticano, todos los trillones y todo lo que tiene dinero. Cosas El terribles, hambre en el mundo entero. cosas Sí. terribles, brother, cosas súper terribles. Es un gobierno. No, el Papa es un descarado, porque ve unas cosas y otras no las ve. Dice, da tristeza pensar cuán ¿cómo dice? Vilmente han sido tratados de ordinarios en todas las épocas los ministros fieles de Dios. O sea, los ministros fieles de Dios han sido tratados vilmente, ordinariamente, como lo peor. Los que han sido fieles, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento fueron fieramente perseguidos, los golpearon y los enviaron de vacío. Aquí vamos en el versículo 3. Eso estuvo muy mal. Les hirieron, en la cabeza y les insultaron afrentosamente. Versículo 4. Eso porque lo anterior, es peor que lo anterior. Y finalmente llegaron a tal grado de perversidad que mataron a otros. Versículo 5, o sea, conforme está escrito, ¿verdad? No obstante, no era extraño que quienes así trataron a los profetas tratasen tan mal a Jesucristo. Como último recurso, Dios les envió a su Hijo amado. Versículo 6. Podía esperarse con toda razón que aquel a quien Él amó o amaba, por decirlo así, le amare también ellos, o al menos le respetaran. Que ellos, o sea, a quien Dios amaba, o sea, se esperaba que ellos también, o sea, lo amaran o por lo menos lo respetaran. Vamos a la vuelta. Respetarán a mi hijo, dice el versículo, ¿no? Pero es cosa que no hicieron. Pero en lugar de respetarle por ser el hijo y heredero de todo, por eso y heredero de todo eso, precisamente lo odiaron. O sea, precisamente por ser el hijo lo odiaron. Hasta el punto de matarle y esperar así adueñarse de la viña. O sea, esta está entre literal y sentido figurado, esta cosa. Sí, fue la crucificación de Jesucristo. Sí. Porque era un lenguaje figurado. Figurado ahí, pero en parte es literal. No, a veces no lo entiendo. Y dijeron, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Que eso está en el versículo 7. Había sí una herencia que habría sido de ellos, una herencia celestial. O sea, si ellos hubieran sido fieles, la herencia hubiera sido, o sea, ellos permanecieran en su herencia, pero no pudieron ser fieles. Y también terrenal, si hubieran reverenciado al Hijo. Salmos 2:12 habla acerca de eso. O sea, proféticamente habla. Ya lo pasé. 2:12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. O sea, esto de Jesucristo, que era Hijo de Dios, ya estaba escrito, pero ellos no lo podían deducir. O sea, ese era su problema, que
no lo podían deducir En el Antiguo Testamento. en el Antiguo Testamento, aunque estudiaban las Escrituras, o sea, eso no lo entendían. Y por lo tanto, o sea, pues, ¿cómo les diré? Pusieron al Señor a prueba, o sea, no creyendo, pero ellos fueron los que se pusieron a prueba, no el Señor. ¿Verdad? El Señor, pues nadie lo puede poner a prueba. Bienaventurado todo. Me gusta. Está bueno el salmo ese, te dice que hay que seguir la línea de Dios y Cristo. Sí, o sea, el Hijo, o sea, habla específicamente del Hijo. Sí. Hay varias escrituras que en el Antiguo Testamento que indican que el Señor Dios Padre Todopoderoso tiene un hijo. Creo que en Daniel habla que dice, no sé si es Daniel o Oseas, que dice de Egipto llamé a mi hijo. O sea, pero lo habla entre otras cosas. Así es que pues ellos no lo podían deducir. Pero se trataba más bien de que hubieran sido humildes, ¿verdad? Y se hubieran puesto a los pies de Jesús y sí, enséñanos, ¿verdad? Y pues escucharemos y haremos lo que digan, pero no pudieron hacerlo, ¿verdad? Dice, si hubieran prevalecido al Hijo, si hubieran reverenciado al Hijo, Salmo 2:12 que acabamos de ver, pero en lugar de ello lo mataron y le echaron fuera de la viña. De hecho, eso es versículo 8. Cristo, al ser el holocausto por nuestros pecados, padeció fuera de la puerta. Eso es Hebreos 13:12. Si alguien lo puede leer. También 13:12. Casi al final de la Biblia. Sí. Nomás el 13:12. Ok, lo voy a leer. Amén. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Amén. Y luego, y si nosotros hemos de correr la misma suerte, llevando su vituperio, que es el próximo, dice, salgamos pues a él, afuera del campamento, llevando su vituperio. Es una orden, ¿verdad? Que salgamos, o sea, a hacer su obra, a hacer la obra del Señor, no importando la oposición, ¿verdad? No importando, ¿por qué? Porque es una responsabilidad salir afuera, predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues eso es para todos, ¿verdad? De una forma o de otra, donde andemos, ¿verdad? Podemos testificar de Cristo, ¿verdad? Que sus juicios son verdaderos. Bueno, ya leímos el 13:13 también, dice, luego sentencia de los labradores. Por una conducta tan perversa y vergonzosa, ¿se puede esperar otra cosa que una terrible sentencia? Dice, ¿qué hará el dueño de la viña? Esto está en el versículo 9, o sea, Jesús estaba enseñándoles con la parábola, ¿verdad? Pero, o sea, en manera de pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña a esos labradores? Imagínense si el Señor les hubiera dicho eso así directamente por lo que era, o sea, se hayan enojado inmediatamente, ¿no? Pero el Señor sabía cómo enseñar, cómo llegar al corazón de las personas. Dice, ¿qué hará el Señor de la viña con esos labradores malvados? Bueno, va a venir y los va a destruir y va a dar su viña a otros, que eso está más adelantito, ¿no? Dice, vendrá y destruirá a los labradores al haber matado a los siervos del amo y al propio hijo suyo. Él determinó destruirlos a ellos, lo cual se cumplió en el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén. Yo creo que todos hemos escuchado eso, ¿no? Que el general Tito, enviado por Roma, destruyó a Jerusalén, el templo y la ciudad. Y pues fue algo que se cumplió, ¿verdad? Fue una parábola, pero era profético lo que se estaba enseñando. Y se cumplió. Y dará la viña a otros. Esto se cumplió con la entrada de los gentiles en el reino.
Ya faltan 2 nomás. ¿Qué hora es? Faltan 4 minutos. Dice Hechos 13:46. Si alguien lo puede... Hechos. Sí, Hechos 13:46. Hechos 13:46. Dale lectura, si gusta. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que le desecháis y no os juzguéis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Amén. Ese es el cumplimiento, ¿verdad? O sea, de lo que Jesús dijo, ¿verdad? Y ya sabemos que ese era su propósito, además de todo. Y ahí sigue comprobándolo hasta el 48, hermano. Amén. Sí, pues ahorita vamos a continuar, ¿verdad? Porque no tenemos tanto tiempo, pues. Y con el fruto creciente que el Evangelio comenzó a llevar en todo el mundo, Colosenses 1:6. Si quiere, búsquelo para leerlo, búsquelo uno. Colosenses 1:6. Los propósitos de Dios nunca fracasan, y cuando un candelero es removido por no dar la luz que de él se esperaba, otro es colocado en su lugar. Si un obrero del Señor no trabaja con la fidelidad que el Señor esperaba de él, otro es colocado en su lugar. Si un obrero del Señor no trabaja con la fidelidad que de él se esperaba, el Señor, la obra se llevará por otros cauces, aunque él mismo sufrirá pérdida. Si tiene Colosenses 1:6, ya si no deje, lo busco aquí. Acá Colosenses. Es uno de los cartas de Pablo. Está entre Filipenses y primera de... Y creo que está en primera de Tesalonicenses. Pero ahí le va, ya aquí lo tengo, dice. ¿Ya lo tiene, brother? Sí. Colosenses ya. Delo. Dice que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Ese es el fruto del que habla, o sea, el reino se les quitó para darse a los gentiles para que dieran el fruto que Dios esperaba, ¿verdad? La predicación al mundo de su palabra. Primera de Corintios 3:15, ya lo tengo aquí. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, aquí habla, o sea, Pablo de una manera, ¿verdad? De que va a haber pérdida, va a sufrir pérdida. Pero, o sea, es un tema delicado, ¿verdad? Porque no serle fiel a Dios es un tema muy delicado, en realidad. Romanos 11:29. Este versículo yo lo puse, ya estoy aquí. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y aquí me voy a detener un poquito para decirles acerca por ejemplo, de Saúl. Saúl recibió el llamado de parte de Dios a ser rey. No fue fiel a Dios, no obedeció a Dios. Ok, Dios no quita los llamamientos, pero quita a las personas. O sea, es un tema delicado, como le decía. Es un tema muy delicado. Y hay muchos otros, ¿verdad? Que Dios quitó, ¿verdad? Porque no cumplieron con lo que Dios esperaba de ellos. O sea, no cumplir con nuestro llamado de parte de Dios, con nuestro ministerio que el Señor pone en nuestros hombros. Es un tema, ¿verdad? Que hay que tener temor delante de Dios y hay que esforzarse. Hay que esforzarse por cumplir con Dios. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, debemos de
hacer la voluntad de Dios, cumplir con ese llamado, con ese ministerio, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Dice, continuamos. Por eso la oposición que estos perversos viñadores ofrecieron contra el propio hijo del amo de la viña no fue impedimento para que precisamente por su muerte se convirtiese en piedra angular del nuevo edificio. La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser hecha piedra angular. Eso está en el versículo 10 que ya leímos al principio. Dios pondrá a Cristo como rey sobre el santo monte de Sión. Salmo 2:6. No sé si eso lo leímos, no creo que no leímos ese, pero podemos leerlo. Salmo 2:6. Yo lo leí en mi casa, pero aquí le vamos a dar lectura rápido. Salmo 2:6. Sí, Salmo 2:6. Salmo tiene un montón de capítulos. 2:6, aquí estoy, o si lo tiene alguien lo puede leer. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahí está hablando de Jesucristo. Ahí está hablando de Jesucristo. Ellos, o sea, desafortunadamente, o sea, no nos podemos ni burlar de ellos ni siquiera, pero les faltó esa revelación de parte de Dios. Les faltó revelación, yo creo. Visión, o sea, y no lo entendían, o sea, ¿por qué? Porque pasaban por alto muchas escrituras, las pasaban completamente por alto, o sea, y nosotros, o sea, a veces nos pasa eso también, no entendemos algunas partes de la Biblia y debemos de preocuparnos, ¿verdad? Buscar los significados. Dice, y todo el mundo verá y reconocerá que eso ha sido obra del Señor. Esto sucedió de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Eso está escrito en el versículo 11. Dice, el efecto que la parábola hizo en los principales sacerdotes y escribas se dieron cuenta de que la parábola la había dicho refiriéndose a ellos. O sea, al último ellos se enteraron que esa parábola el Señor la había dicho contra de ellos. O sea, se dieron cuenta, se enteraron. Esos eran los escribas, creo. No estoy ahí, pero escribas y fariseos creo que fue. Los que, o sea, ellos se enteraron, ¿no? O no, eran los sacerdotes principales y los fariseos. Ambos estaban casi de la mano. Sí, estaban, porque eran pues nacionalistas de alguna forma, Sí, o sea, los unía su nacionalidad, su nación, su raza, eran de la misma raza y todo, pero se unieron aunque eran en contra de él, aunque a veces no estaban de acuerdo, pero en eso sí estuvieron de acuerdo, en que no aceptaron a Jesús. Y para su propio mal no lo hicieron, ¿verdad? Dice, en el efecto que la parábola hizo en los principales sacerdotes y escribas, aquí lo escribí, se dieron cuenta de que la parábola había sido dicha refiriéndose a ellos. Los principales sacerdotes eran los que estaban a cargo, era como decir la élite, lo más, la nata y la crema, decimos por ahí. Y los escribas eran los que eran encargados de escribir todas las escrituras, esos eran los escribas, tenían conocimiento en realidad. Pero bueno, se les pasaban algunas, ¿verdad? Se dieron cuenta de la parábola había sido dicha para ellos, refiriéndose a ellos. En el versículo 12, no pudieron menos que ver rostro, dice aquí en ella. No pudieron menos que ver su rostro, aquí me faltó una U, en ella, o sea, en la parábola, como en un espejo, así que procuraban prenderle, arrestarle inmediatamente y así cumplir precisamente lo que Jesús acababa de decir que harían con él. O sea, la palabra que dijo Jesús tuvo un efecto inmediato. O sea, ellos sintieron esa ira y querían inmediatamente cumplirla, pero no pudieron inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía. No era el tiempo. Y estaban contra Dios prácticamente. Sí, nada les refrenaba de hacerlo, excepto que tuvieron miedo de la multitud. O sea, no respetaban a Cristo, ni tenían temor de Dios, sino únicamente temor o miedo al pueblo. Así que, dejándoles, se marcharon, ya que no podían
de momento hacerle daño. Decidieron no recibir de él ningún bien y se fueron para no escuchar la doctrina que él enseñaba. Cuando los prejuicios de los hombres no son vencidos por la evidencia de la verdad, quedan por ella más profundamente arraigados, o sea, en su mal, en sus prejuicios. Cuando el evangelio no es olor de vida entre los que se salvan, se convierte en olor de muerte entre los que se pierden. Segunda de Corintios 2, 15 al 16. Leemos eso y terminamos. Primera de Corintios. Segunda. Déjala leer otra vez, pero es Segunda de Corintios 2, 15 y 16. ¿Lo tiene, hermano? O bueno, si no, déjalo leo. Ya, yo lo tengo, pero Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahorita me vino a la memoria una señora que no sé cómo salió el tema, que de la resurrección. Le dije, todos vamos a resucitar, todas las personas que mueran, o sea, van a resucitar, pero la diferencia va a estar que unos van a resucitar para vida eterna y otros, dice Daniel, para confusión perpetua y vergüenza. Y eso es una referencia al infierno, clara, ¿verdad? O sea, todo el lenguaje figurado. Figurado. Ese es el problema de la Biblia. Que hay que ser un maestro que no importa el idioma que tú domines, el lenguaje figurado que lo maneja. Tenemos que profundizarnos, estudiar, ¿verdad? Y no nomás leerla como un periódico, tenemos que leer y volver a leer. No, yo la leo a ver si y busco en la computadora y busco la Biblia, ¿no me entiendes? Pedirle a Dios y que nos revele, ¿verdad? Porque hay cosas tan tremendas que si Dios nos revelara, ¿verdad? Nos quedaríamos impresionados. Yo una vez estuve pidiendo eso a Dios, revélame algo, y estuve ahí, ¿verdad? Pidiéndole a Dios. Y en eso Dios me reveló algo acerca de la iglesia, ¿no? Y pues tremendamente, había un hermano que venía, que él estaba un poquito mal de sus facultades, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y en eso se fue de la iglesia, ¿verdad? Se fue a un centro de donde los ayudan. Pero a mí me mostró el Señor que la iglesia realmente falló en el propósito, porque dice que la iglesia debió haber restaurado a ese hermano y no haberlo permitido que se fuera. Y si se hubiera ido, que todos los días hubiera hermanos ahí visitándolo, todos los días. Y el Señor me lo mostró en sueño y yo vi a los hermanos que iban a visitarlo, pero lo cual nunca se dio. Tremendo, ¿eh? A veces rechazamos a ese tipo de personas. Sí, y ese es nuestro problema porque... Gente que salen de una prisión, gente sí. que a lo mejor... gente que se han drogado, ¿no? De todo. Y nosotros lo rechazamos. Y cuando tú miras a ver a Pablo, ¿quién fue Pablo? Es como yo le he dicho a mi esposa que he tenido discusión, le dije, no, un sicario de la mafia mata a la gente metida en ese negocio, no es un asesino en serie. ¿Tú me entiendes, no? Que mata a niños, mujeres. Dios tiene el poder de cambiar todo. Oh, sí. Entonces tú me estás diciendo una cosa como los políticos, a mí se me habla claro del rápido del negocio. Dios cambió a Pablo, que era... Sí. Era un perseguidor de los que... Sí, él era un matón, era un... Hay sicarios, sí, de los carteles que yo conozco, pero esa gente, yo veo mucha gente aquí hablar y no saben lo que están hablando. Esa gente se matan entre ellos. Ellos no van a gastar una bala en ti, que era una persona que era inocente, ¿tú me entiendes? Que no tiene nada que ver con eso. Exactamente. Yo estuve en Nueva York y conocí toda esa gente. Ahora, un serial killer, un ganguero, mira, yo le tengo más miedo a un ganguero, porque son mentes subdesarrolladas. Tremendo.